Bueno, nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina, Rafael Araya Masri, presidente de la Confederación Palestina para Latinoamérica y el Caribe y miembro también del Consejo Nacional Palestino. Rafael, muchas gracias por estar acá, bienvenido. Daniel, es un placer. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Rafael, pues vemos imágenes que tristemente vemos cada año, ¿no? O cada cierto tiempo, imágenes de ataques militares de Israel en la Franja de Gaza, de violencia en Jerusalén, en el barrio Sheikh Jarrah, en los alrededores de la icónica mezquita de Al-Aqsa. Estamos en pleno desarrollo de estos hechos y queríamos pues hablar contigo de parte del Servicio en Español de la Agencia Anadolu de Turquía y preguntarte primero, en nombre de la Confederación Palestina Latinoamericana, cuál es su reacción y cuál es su perspectiva sobre lo que está pasando. Daniel, nuestra perspectiva de lo que está pasando es ni menos la constatación trágica de un proceso que comenzó hace más de 70 años en Palestina y que es un proceso continuado de limpieza étnica de todo lo que signifique rastros y rasgos culturales de un pueblo por la vía de la opresión, por la vía de la expulsión, por la vía del exilio y por la vía también de la eliminación física, porque Palestina también es un genocidio por goteo, Daniel, lento, pero implacable y sin solución de continuidad. Ese proceso de limpieza étnica tiene tal vez su expresión más cruda en lo que pasa en Sheikh Jarrah hoy, porque de lo que se trata es de desposeer, de robar, de usurpar propiedades de familias palestinas que viven en el barrio de Sheikh Jarrah en Jerusalén, en Jerusalén Oriental, que según la ley internacional es territorio palestino, porque está más allá de la línea verde y porque entra dentro de lo que la Corte Internacional de la Haya en su fallo sobre el muro dijo que constituía frontera. Entonces, este proceso de desposesión y básicamente en Jerusalén, aquí ciudad santa a la que Israel ha declarado capital única e indivisible del Estado de Israel, significa lo que te decía al comienzo, borrar todo vestigio humano, gráfico, de monumentos, de escritura, de rasgos culturales de un pueblo que ha vivido ahí por muchos y muchos siglos. Entonces, esto es la continuación violenta por la violencia que ejerce el Estado, por el terrorismo de Estado que se está queriendo imponer la expulsión de la palestinidad de la parte oriental de Jerusalén que está destinada a ser la futura capital del Estado palestino. Esto es ni más ni menos que la reafirmación del propósito sionista de vaciar a Palestina de personas nativas y de todo lo que significa su acervo cultural y su sentido más profundo de patria, Daniel. Gracias. Sí, para especificar un poco el tema, me parece que todo esto empezó por una orden de desalojo, ¿no? A palestinos que habitan en ese importante barrio de Sheikh Jarrah en Jerusalén. Esto de Sheikh Jarrah, Daniel, comenzó ya hace muchos años. Esto no es una historia que de pronto se le haya ocurrido espontáneamente al Estado de Israel llevar a la práctica. Esto es un proceso que tiene más de 10 años, más de 15 años, y que acontece, digamos, como punto culminante en Sheikh Jarrah, pero que se está llevando a cabo en toda la parte oriental de Jerusalén. Y esto porque nos enfrentamos a un régimen político que, asusado, envalentonado por lo que Donald Trump hizo de trasladar su embajada, de reconocer a Jerusalén solo como la capital del Estado de Israel y de autorizar la expropiación de tierras en Cisjordania para expulsar a sus habitantes, entonces nos encontramos con que existe aquí un método muy cruel de fascistización de las propias prácticas del Estado de Israel, Daniel, porque si tú miras, no es que el Estado de Israel manda al ejército a desalojar,
Manda a los civiles primero, manda a los colonos, ¿no? A que armen lío, a que apedreen a la gente, a que los insulten. Si tú te fijas en las imágenes, cuando están instalando, la gente está colocando las mesas en las veredas para tomar el desayuno antes del amanecer, porque recordemos que estamos en el mes de Ramadán, ¿no? Vienen los colonos, no los soldados, y les desarman sus mesas, les tiran toda su comida al piso, comienzan a golpearlos y entonces comienza un proceso que es realmente fascista, utilizar a la población civil como herramienta de una política de Estado para expulsar a sus habitantes por parte del gobierno. Esto es una política de Estado, esto no son colonos espontáneos, Daniel. Esa es la parte trágica de esta historia. Cuando la población civil, cuando el Estado logra que la población civil se compenetre con un proyecto de fascistización de sus prácticas, digamos, nos encontramos ante una sociedad que realmente tiene un profundo daño en su interior, porque el proyecto político que encarna el Estado de Israel hoy está, digamos, enajenando a esa población civil y privándola de una capacidad de discernimiento frente a la crueldad, frente al despojo, frente al desamparo de una población que tiene los mismos derechos que la población israelí a tener su propio Estado y a vivir en su propia tierra. Tocas algunos términos sobre los que luego quiero volver a hablar contigo, como el terrorismo de Estado, el fascismo, la situación de apartheid, que no son muy usuales como en la narrativa dominante en este lado del mundo en Occidente. Pero antes de preguntarte por eso, quiero preguntarte por la mezquita Al-Aqsa. ¿Por qué es tan importante para los palestinos y por qué vimos ahí como las primeras provocaciones y los primeros hechos de violencia, además durante este mes sagrado para los musulmanes del Ramadán? La mezquita de Al-Aqsa tiene una significación no solamente para los musulmanes de Palestina, Daniel, sino que es el tercer lugar más sagrado del Islam. Entonces, esto tiene una connotación que excede a la palestinidad, excede, digamos, al solo deseo del pueblo palestino de ver liberada su tierra. Es una fuente de inspiración para el mundo musulmán. Entonces, recordemos que esto aparte, toda la crisis en la mezquita de Al-Aqsa comienza en el año 2000, cuando el entonces primer ministro Ariel Sharon se fue a pasear con sus ministros por la explanada de las mezquitas, en abierta violación a los acuerdos existentes hasta ese momento, que la población judía no podía ingresar al complejo de Al-Aqsa. Ellos fueron y provocaron, si tú recuerdas, la segunda intifada, que fue un levantamiento popular de proporciones muy grandes de resistencia a la ocupación. Y eso hoy permanece como una espina clavada en el corazón del pueblo palestino, Daniel, porque los religiosos israelíes y todo este movimiento, todo el sionismo en Israel dice que la mezquita tiene que ser derribada para construir el tercer templo, porque ahí supuestamente están encontrando vestigios del segundo templo de Salomón, entonces tienen que erigir ahí el tercer templo. ¿Por qué? Porque el Estado de Israel, el sionismo, ni siquiera te hablo de judaísmo, te hablo del sionismo, que es un movimiento de carácter nacionalista y colonialista, se ha subido a las espaldas del judaísmo para concretar un proyecto de carácter nacionalista, digamos, justificado por la supuesta teoría bíblica que dice que esto es, que es la tierra prometida al pueblo de Israel, la tierra de Canaán. Pero cuando tú te encuentras con una lógica en que un país, un Estado, una ideología, ha instalado a Dios como un agente inmobiliario y a la Biblia como un título de propiedad, la discusión no es fácil. No es fácil, porque colocar a la deidad como responsable o como un dador generoso de tierras y propiedades, digamos, ¿cómo discutes eso? ¿Con qué argumentos racionales vas a poder discutir, entre comillas, la voluntad de Dios? Por eso no es una discusión fácil, porque convengamos que el judaísmo, como el Islam,
como el cristianismo, son religiones básicamente humanistas, ¿no? Pero que cuando se las utiliza, como en el caso del judaísmo, como una excusa, como un pretexto para avanzar sobre los derechos de otro en base a la promesa divina, yo creo que se está distorsionando el derecho que tiene cada pueblo sobre el planeta a ejercer su libre autodeterminación, porque así lo consagra la ley internacional, que es la que regula las relaciones entre los estados. Entonces, las violaciones permanentes que hay en la explanada de las mezquitas y en particular la mezquita de Al-Aqsa no es un hecho nuevamente espontáneo ni que haya nacido de un momento para otro, sino que es una historia de larga data donde lo que se quiere, como te decía en mi respuesta anterior, borrar la memoria de un pueblo para construir o fabricar otra memoria sobre sus ruinas, ¿no? Bueno, y teniendo en cuenta todos esta historia, estos significados, estos antecedentes que tiene esta icónica mezquita de Al-Aqsa, ¿crees tú entonces que estamos a puertas de ver otro enfrentamiento prolongado, como los que hemos visto en anteriores intifadas entre israelíes y palestinos? Mira, Daniel, lo que ha quedado claro o lo que está quedando claro, porque esto todavía transcurre, en estos actos de resistencia masiva, es ni más ni menos la constatación, la comprobación fáctica de que Palestina es un pueblo que lucha incansablemente e irrenunciablemente por sus derechos. Es decir, estas son como situaciones emergentes que ponen una vez más en evidencia que allí hay una profunda injusticia, hay un pueblo bajo ocupación militar, hay un estado de opresión permanente, hay sojuzgamiento, hay explotación, hay apartheid, que creíamos eliminado del mundo cuando se logró liberar la República de Sudáfrica, que ahí se terminaba. No, esto sigue y de manera más trágica que aquello que contenía, que acontecía en Sudáfrica, que ya de por sí era trágico. Pero, por ejemplo, cuando tú te encuentras con un territorio de Cisjordania, y esto lo he visto con mis propios ojos, de que Palestina hoy, el territorio palestino, son pequeñas islas, pequeños círculos en un mapa que no están conectados entre sí. Es como un collar de perlas al que le falta el hilo central que lo sostiene, ¿no? Y que las carreteras que existen sirven para conectar los asentamientos, todos ilegales según la ley internacional. Carreteras, superautovías por la que no pueden transitar palestinos, por la que no pueden transitar árabes, solo para israelíes, solo para la población judía. Entonces, cuando te encuentras con esos modelos de segregación, y que esto radica en una cuestión más profunda todavía, Daniel, que es no esa incapacidad que tiene la población israelí, el sionismo, de mirar al otro como un igual con iguales derechos, con un igual con el derecho a un futuro, a hacer su vida, a tener su tierra y a vivir normalmente como un estado común y corriente. Pero no es lo corriente lo que acontece en Palestina, siempre es la excepcionalidad. Y lamentablemente es una situación tan constante y tan repetitiva, Daniel, que lamentablemente ha hecho también que el mundo pierda su capacidad de asombro ante la tragedia. Porque que mueran palestinos en un bombardeo israelí en la Franja de Gaza es normal, son palestinos, siempre pasa, el conflicto es largo, un conflicto que no tiene solución. Entonces, lo vamos absorbiendo como si fuera parte de una normalidad, cuando en realidad allí están asesinando gente. ¿Cómo compite un pueblo en la Franja de Gaza, que es la cárcel a cielo abierto más grande del mundo? ¿Cómo puede competir con la cuarta o quinta potencia militar del planeta, con toda su parafernalia de fuerza aérea, de ejército, de tanques, de soldados? ¿Cómo puede aspirar a frenar eso?
más aún con un Estado que ha hecho de la opresión militar la tónica y la razón de ser, con lo que ellos dicen tenemos el derecho a defendernos para aplastar cualquier protesta, cualquier disidencia, y no solo contra los palestinos, sino contra propios ciudadanos israelíes y organizaciones israelíes que denuncian lo que le pasa al pueblo palestino. Por ejemplo, si me das un segundo, te pongo como ejemplo algunas ONG, algunas organizaciones no gubernamentales muy importantes de Israel, como la organización B'Tselem, que es el organismo de derechos humanos más importante. Como ellos denuncian permanentemente el despojo, ellos han hecho una cosa que es fantástica, porque le han entregado cámaras a los campesinos, cámaras de filmar, pequeñas videograbadoras, que los campesinos llevan entre sus ropas y que cuando vienen los colonos a agredirnos, o viene el ejército, o viene la policía, ellos filman estas situaciones. Y gracias a eso nos hemos podido enterar de muchas atrocidades de las que pasan allí, ¿no? Entonces, el Estado de Israel, con estas políticas draconianas, fascistas, ¿no? Está imposibilitado de mostrar humanidad, porque en la medida que lo haga le está reconociendo al otro que es un igual, y ese otro igual tiene derechos, y lo que no está dispuesto a reconocer Israel son derechos. Justamente hoy, Rafael, escuchábamos al presidente de Turquía condenar estos ataques por parte de Israel y llamarlos como ataques por parte de un Estado terrorista. Ese es el término que también ha usado el gobierno de Turquía, que no es muy común escucharlo por parte, o nada común escucharlo por parte de los gobiernos de este lado del mundo, ¿no? De Occidente. Más bien aquí nos hemos dado cuenta como agencia que la retórica, la narrativa dominante es la de la defensa de Israel, ¿no? La defensa de la democracia israelí frente a las agresiones del terrorismo palestino, ¿no? Particularmente del terrorismo mal llamado terrorismo islámico de Hamas. Eh, pero veo que tú tienes también esta otra perspectiva, ¿no? Del terrorismo de Estado por parte de Israel. Por eso te quiero preguntar también, desde la perspectiva del derecho internacional, todo este régimen de ocupación y todos estos hechos de violencia de los colonos y del ejército, ¿cómo, por qué se puede catalogar de esta manera como terrorismo de Estado? Daniel, el terrorismo de Estado y el terrorismo no común, no de Estado, digamos, el terrorismo, lo que podemos denominar terrorismo común, son conceptos, el terrorismo en sí es un concepto en que el mundo todavía no ha podido ponerse de acuerdo. Y cada actor utiliza el término según su propio proyecto geoestratégico y cómo posicionarse en el mundo. Pero sí es indudable que el concepto de terrorismo de Estado está perfectamente catalogado. ¿Y cómo se entiende? Cuando la represión, cuando la persecución, cuando el encarcelamiento, cuando el asesinato selectivo, cuando la demolición de hogares se transforman en una política de Estado, donde el Estado es responsable por la decisión de todas esas políticas represivas, estamos hablando de terrorismo de Estado y no de hechos espontáneos de terrorismo, ¿no? De aquel que puso una bomba, de aquel que hizo volar un ómnibus, de aquel que se inmoló en un lugar en un restaurante o en cualquier lugar, ¿no? Porque obedece, se llama terrorismo de Estado porque obedece a una prolija diagramación y planificación de los actos de terror que el ejército y que las fuerzas represivas de un país van a realizar en contra de su propia población o en contra de la población bajo ocupación, como es la población palestina. Es decir, donde no existe la casualidad, donde no existe el hecho espontáneo de terror por parte del Estado, sino que obedece, digamos, a políticas perfectamente planificadas. Por eso se llama terrorismo de Estado, cuando existe la intención dolosa de crear daño a un pueblo bajo ocupación o aún a su propio pueblo, que fue el caso de las dictaduras en América Latina,
el régimen de Augusto Pinochet en Chile, el régimen de la dictadura militar en Argentina, fueron modelos de terrorismo de Estado donde el Estado planificó destruir físicamente a sus enemigos y a quienes resistieran a sus políticas de gobierno, digamos, de la manera más brutal, utilizando todos los mecanismos represivos del Estado para conseguir su objetivo. Eso es lo que pasa en Israel. Y en este caso las víctimas es el pueblo palestino. Por eso podemos hablar sin temor a equivocarnos de que acá existe terrorismo de Estado. Y por eso mismo, Daniel, no es gratuito que la Corte Penal Internacional haya decidido iniciar una acción de investigación en contra del Estado de Israel por crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza con sus bombardeos en particular, pero agregando un factor que no es menor, que es la colonización de los territorios palestinos, porque la colonización es un crimen de guerra, porque la Cuarta Convención de Ginebra, y este es un dato que no todos conocen, tiene un artículo que habla sobre el principio de transferencia de población. Ningún país que ejerza ocupación militar sobre otro país o parte de un territorio de ese país puede reemplazar a población originaria por población de la potencia ocupante. Y eso en sí constituye crimen de guerra perfectamente tipificado en el derecho internacional y plausible de ser sancionado, digamos, por los tribunales internacionales. Ese es el temor israelí. Por eso Israel le prohibió el ingreso a la fiscal Bensouda. Donald Trump le prohibió el ingreso a los Estados Unidos, le retiró la visa a la fiscal Bensouda, que es la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, restituido ahora ese permiso por el presidente Joseph Biden. Entonces, cuando el presidente Erdogan habla de terrorismo de Estado israelí, cuando yo menciono terrorismo de Estado israelí, es porque realmente existe el fundamento legal y legítimo para calificarlo de esa forma. Eso está tipificado y así es, querido Daniel. Gracias, Rafael. Al principio de esta conversación hablabas, decías que lo que vemos también es una causa de las decisiones tomadas durante el gobierno de Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y trasladar allí su sede diplomática, seguido, por cierto, de algunos estados, del gobiernos de estados latinoamericanos. Quería preguntarte justamente sobre eso, ya que ustedes son la representación de la comunidad palestina en Latinoamérica. ¿Cuál es el llamado que ustedes hacen a los gobiernos, a la región, de la región para apoyar, para tener alguna postura más sólida frente al conflicto israelí-palestino? Daniel, para tener una actitud más sólida, yo creo que es importante rescatar un hecho que no es menor. De todos los países de América Latina, hay solamente dos que no han reconocido a Palestina como Estado independiente y soberano, que son México y Panamá. Todos los demás países de América Latina y algunos del Caribe reconocen a Palestina como Estado soberano e independiente. Yo creo que ese ha sido un gran paso que ha dado América Latina, no tanto tal vez en apoyo irrestricto a la causa palestina, que algunos países sí la tienen, sino que muestran una línea clara de respeto al derecho internacional, Daniel. Es decir, han entendido que reconociendo al Estado palestino, ponen a Palestina en un pie de igualdad con el Estado de Israel para establecer cualquier tipo de negociación tendiente a lograr un acuerdo de largo plazo o la forma que los palestinos resuelvan que tiene que hacerse frente a esto. Porque nosotros en América Latina y el Caribe como COPLAC tenemos muy claro, Daniel, que nuestra obligación no es reproducir a Palestina en América Latina, con sus divisiones, con sus facciones, con sus partidos, con sus movimientos, sino que nuestra más grande responsabilidad es reunir la mayor cantidad de solidaridad posible para accionar a favor del respeto al derecho a la libre autodeterminación del pueblo palestino. Entonces,
actuamos nosotros en nuestros ámbitos nacionales, en la Argentina, en Chile, en Brasil, en Panamá, en Guatemala, en todos los países del continente, de tal manera de ejercer algún tipo de influencia sobre nuestros gobiernos, sobre nuestras autoridades, sobre nuestras sociedades civiles, para llevar claridad, para concientizar y para reunir la mayor cantidad de apoyo posible para que Palestina logre su independencia. ¿Cómo se hace esto? Yo pedí ayer al Mercosur, al Mercado Común del Sur, que emitiera un comunicado y que suspendiera las prerrogativas que le ha concedido el Mercosur al firmar un tratado de libre comercio con Israel, que lo deje en suspenso como una medida, digamos, de presionar a que Israel pare la represión y pare los bombardeos en el territorio palestino. Entonces, ese es nuestro accionar. Intentar que nuestras autoridades acá emitan un comunicado que condenen, que repudien y que condicionen de alguna manera el estatus de sus relaciones con Israel, porque Israel no va a ceder un centímetro si no existe la voluntad de ejercer medidas coercitivas en contra de sus políticas para que se respete el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y construya su Estado según las resoluciones de la ONU, según el cuarteto y todos los elementos que coadyuvan a promover un proceso de paz y construya su Estado palestino en suelo palestino, Daniel. Bien, Rafael, pues bueno, muchísimas gracias por este rato. Es bastante aclaratorio para nosotros. Esperamos poder seguir en contacto para analizar estos temas tan interesantes de lo que ocurre en Oriente Medio y en particular con los amigos de la comunidad palestina. Daniel, el agradecido soy yo. Ha sido un placer tener esta conversación. Te envío un gran abrazo y hasta siempre.